Amén. Has hallado en Cristo. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana y vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer versículo 1 hasta 22. Este capítulo habla sobre la conversión de Pablo, quien era llamado Saulo. Entonces, cuando leemos aquí, tú vas a ver el nombre Saulo, pero eso está hablando de Pablo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo
mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Nosotros esta mañana vamos a seguir con el mensaje que yo comencé el miércoles, que es el cambio. Esto es el cambio parte 2. Pablo experimentó un cambio tremendo en su vida después de ser salvo. A veces una persona cree que necesita cambiar antes de venir a la iglesia, que necesita cambiar antes de ser salvo, que necesita prepararse antes de ser bautizada, pero la vida cristiana es exactamente lo opuesto. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, cuando confiamos en Él. Y Pablo era un perseguidor de cristianos antes de ser salvo. Pero después de creer en Jesús, después de poner su fe en Él, su vida fue completamente diferente. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, antes de irnos a los Estados Unidos, yo estaba recortándome el pelo y el hombre quien me estaba recortando el pelo, me preguntó sobre mi fe, porque él pensó que yo era cristiano. Yo le dije que sí, que yo soy pastor de una iglesia también. Y él me estaba preguntando cosas sobre la Biblia. Y yo le dije a él algunas cosas, respondiéndole a él. Y él me dijo que había mucho tiempo desde cuando él estaba en la iglesia. Y me preguntó cuándo él podría regresar. Y él pensó que él tenía que hacer algo antes de ir a la iglesia. Yo le dije a él podría regresar cuando él quería regresar, cuando él quería volver. En cualquier momento. Eso es la decisión de la persona para congregarse, para ir y escuchar la palabra de Dios. Yo estoy siguiendo en contacto con él. Espero que un día que él venga para congregarse, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que hay un pensamiento que las personas tienen que hacer algo antes. Pero es Jesús quien nos cambia la vida, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de la persona, del cristiano, eso es cuando los cambios comienzan en la vida. Eso es lo que pasó con Pablo. Dice la palabra que antes él era perseguidor de Jesús, de los cristianos. Él mataba a los cristianos, pero cuando él recibió a Cristo en su corazón, su vida cambió enteramente. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, Jesús te ayuda a cambiar tu vida, no antes. No puedes vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No puedes vivir la vida cristiana sin ser salvo. No puedes hacer suficientes cosas buenas para hacerte lo suficientemente digno de ser salvo. Y no puedes hacer suficientes cosas buenas para hacerte digno de ser bautizado también. Nosotros, dice la palabra en Efesios 2:8, que somos salvos por la gracia y solo por la gracia. Pablo recibió a Cristo y después fue bautizado, dice la palabra. Y mira de nuevo el versículo 11. Vamos a ver el versículo 11 de Hechos capítulo 9, que dice: dice la palabra, y el Señor le dijo a Saulo: levántate y ve a la calle, él está hablando a Ananías. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Jesús le dijo a Ananías que fuera a buscar a Saulo, que fuera a la casa de Judas
y que allí lo encontraría a Saulo. Y dijo que Saulo estaba orando en ese momento. ¿Qué tú crees que Pablo o Saulo estaba orando en ese momento? Yo personalmente creo que él estaba recibiendo a Cristo en ese momento cuando él estaba orando. Pablo había estado ayunando durante 3 días. Perdió la vista. Vio una luz cegadora del cielo y escuchó una voz del cielo que le hablaba y supo que la voz que había oído era la de aquel de a quien había estado persiguiendo, la voz de Jesucristo, porque Jesús le dijo que era Jesús. En el versículo 5 dijo, yo soy Jesús. Entonces él sabía que era Jesús quien le estaba hablando. Y cuando Pablo oyó a esa voz, toda su vida dio un vuelco. Como ya sabes, Saulo era un firme creyente en Dios el Padre. Ustedes escucharon eso. Pablo creyó en Dios del Antiguo Testamento. Pero Pablo o Saulo no conoció a Jesucristo, no conoció al Hijo de Dios. Pablo tenía que creer en Dios el Hijo, porque es Jesús quien pagó por nuestros pecados. Un judío puede creer en Dios del Antiguo Testamento, pero es Jesús quien salva el alma de la persona. Jesús, hay que creer en Jesús, porque es Jesús quien salva. Jesús dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Él estaba hablando de Dios el Padre, creed también en mí. Creed también en mí. Jesús también dijo a sus discípulos que si ellos creyeron en Él, también ellos creyeron en Dios el Padre. Pero cuando alguien no está creyendo o confiando en Jesús, verdaderamente, aunque posiblemente dicen que creen en Dios, no creen en Dios. Porque Dios y Jesús y el Espíritu Santo son uno. Son uno. Hay que creer también en Jesús. Yo creo que Pablo quedó ahí sentado durante 3 días repensando toda su vida porque él era religioso en su vida. Creo que probablemente estaba recordando toda la vida de Cristo y todo lo que él había oído acerca de Jesús. Yo creo que después de 3 días de ser ciego, los ojos de su alma finalmente se abrieron a la verdad y que oró para recibir a Jesús en su vida. Entonces, cuando dice que Saulo estaba orando, yo creo que él estaba orando para pedirle y recibirle a Jesucristo en su corazón. Porque inmediatamente después Dios envía a Ananías para abrir los ojos de Pablo físicamente. Y cuando Ananías lo encuentra, mira cómo se dirige a él en el versículo 17. ¿Qué dice? El versículo 17. Fue entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías lo llama hermano, ¿verdad? Lo llama hermano Saulo. Ananías sabía que Pablo era ahora un creyente y que se había unido a la familia de Dios. Cuando nosotros utilizamos la palabra hermano o hermana, estamos llamándole a la persona otro creyente, ¿verdad? Otro creyente de Jesucristo.
Yo no voy aquí afuera para llamarle a alguien quien no dice que creen en Jesús, quien no se congrega, quien no tiene evidencia en su vida que son creyentes. Yo no los voy a llamar hermano o hermana, porque yo no tengo certeza de que ellos son verdaderos creyentes. Pero cuando alguien tiene fe en Jesucristo y tiene evidencia de eso en su vida, los llamamos hermano, ¿verdad? Hermano o hermana, porque son parte de la familia de Dios. Yo quiero que notemos lo que sucedió después de que Ananías le abriera los ojos a Pablo. Las escamas cayeron. Se levantó y dice la palabra, se bautizó. Se levantó y se bautizó. Inmediatamente después de su conversión, Pablo fue bautizado, ¿verdad? Fue bautizado. A veces tenemos que tener cuidado con lo que nos enseña la cultura o incluso con lo que enseña la tradición de la iglesia. Y yo les voy a decir por qué. Yo estaba hablando de esto esta mañana en la escuela dominical. Jesús les dijo a los judíos que habían abandonado la ley de Dios y habían comenzado a enseñar los mandamientos de los hombres. Él dijo que, porque ellos estaban preguntando, ¿por qué ustedes no lavan las manos antes de comer? Ustedes deben lavar las manos. Es lo que los fariseos estaban diciendo. Jesús dijo, ustedes están enseñando mandamientos del hombre y no los mandamientos de Dios. Ustedes quieren que los hombres sigan los mandamientos del hombre y no los de Dios. Significa que hay que tener cuidado con lo que enseña la tradición o los mandamientos del hombre. No debemos agregar, añadir, ni quitar de la palabra de Dios. Si no tenemos cuidado, podemos terminar haciendo lo mismo en la iglesia. Hay un juego al que jugamos a veces con los niños. En el aula, en el que les decimos algo, inventamos algo, por lo general, algo gracioso, como, por ejemplo, mis pies huelen a huevos podridos y nunca me los voy a lavar. Algo así, algo gracioso. Y el líder se lo susurra al oído al primer niño. De manera que solo ese niño puede escucharlo. Y solo puede decirlo una vez a la persona detrás de ellos. Luego ese niño tiene que susurrárselo al siguiente niño a su lado o detrás de él, diciéndolo solo una vez. Solo pueden decirlo una vez. Si la persona dice que no lo escucharon, ya, terminó. No pueden repetirlo. Hasta que llegue a la última persona y esa persona tenga que decirlo en voz alta cuál era la frase graciosa. Y la mayoría de las veces no se parecerá en nada a lo que se dijo originalmente. Será algo como, me gusta comer huevos podridos y nunca me canso de ellos. Algo así. Pero eso no es lo que se dijo originalmente. Y es un juego divertido y se puede usar para enseñar cómo se difunden los rumores. Y cuando la gente habla mal de los demás, porque un rumor posiblemente comienza a la verdad y las personas a veces cambian la historia o no escuchan bien o dicen algo diferente para agregar a la historia, para hacerlo más interesante, y eso es como cambian a hacer rumores. Pero la cosa es que con la tradición, en el camino, la verdad se puede perder. La verdad se puede perder. Pero la buena noticia es que tenemos la palabra de Dios a la que siempre podemos volver y leer lo que dice y muestra cuál fue la palabra original de Dios. Porque aquí nosotros tenemos la palabra
original de Dios. Y cuando el hombre cambia para agregar su tradición, podemos volver a las originales palabras de Dios, a lo que dice la palabra, porque es nuestra autoridad. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra y no la tradición. La tradición a veces tiene buenos fundamentos en la palabra de Dios y a veces no es malo, pero a veces se cambia lo que Dios dijo originalmente. Existe, lo voy a explicar aquí, existe una mentalidad, una tradición hoy en día en la que muchos creen que hay que prepararse antes de ser bautizado. Yo quiero enseñarle algo de la Biblia, lo que dice. Bíblicamente, la única preparación o requisito que necesita es la fe en Jesús. La fe, diga. Vamos, yo les voy a dar un ejemplo. Pero si quieres verlo de aquí, del capítulo, dame un segundito. Versículo 18, que dice la palabra. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Eso es después de Pablo recibió a Cristo como su Salvador. Y dice la palabra, y levantándose fue bautizado. Entonces, no tardó mucho tiempo en bautizarse, ¿verdad? No tardó mucho tiempo en ser bautizado después de que él creyó en Jesucristo. Vamos a ir al capítulo 8. Y vamos a leer, yo he utilizado estos versículos antes, ustedes ya saben, pero vamos a leerlo de nuevo. Versículo 34 hasta 40. Esto es Felipe dando el evangelio al etíope. ¿Qué dice la palabra? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando a decir esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, tú tienes que prepararte. ¿Eso es lo que dice? No dice eso. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, el requisito es creer y después él fue bautizado de inmediato. Vamos a volver atrás en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer de versículo 40. Hechos 2, versículo 40. Que dice la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los quienes fueron salvos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Los que recibieron la palabra está hablando de los quienes son salvos, fueron bautizados ese mismo día. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces vemos cómo lo hicieron en el principio de la iglesia. Y esto es la palabra de Dios. Ellos están enseñándonos cómo hacerlo correctamente. El mismo día que recibieron a Cristo, fueron bautizados.
Entonces, el requisito para ser bautizado es recibir a Jesucristo, creer por fe en Él, y tú puedes ser bautizado. Así es. Así es. Cuando nosotros encontramos algo que no parece a lo que hicieron en la Biblia, hay que volver a la palabra de Dios y hacerlo como la palabra enseña. Yo puedo ir a más ejemplos. Vamos a Hechos capítulo 10. Yo les voy a dar un ejemplo más, pero yo tengo más que los puedo mostrar. Hechos capítulo 10. Y yo estoy buscando el versículo a dónde comenzar. Creo que vamos a comenzar con versículo 44, que dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nosotros sabemos que cuando una persona recibe a Cristo, eso es cuando reciben al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice aquí, en ese momento, que ellos recibieron el don del Espíritu Santo, significa que ellos creyeron por fe y ellos fueron salvos. En ese mismo momento. Versículo 46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Este hombre y su casa fueron bautizados. Él se llamaba Cornelio. Cornelio era gentil. Entonces no era judío, era gentil, creyente. Él recibió y su casa recibieron a Cristo como su Salvador. Y ese mismo día fueron bautizados. Sigo aquí con el mensaje. Pero hay más ejemplos que muestra que después de la salvación, después de la fe, eso es el requisito para ser bautizado. Pero, sin embargo, mucha gente piensa que si no han enderezado su vida o si no han hecho tal o cual cosa, no pueden ser bautizados. Pero si empezamos a pensar así, nadie será bautizado ni salvado. Porque no hay nada que podamos hacer para merecerlo, para merecer la salvación, ni para merecer el bautismo, o para ser lo suficientemente santos como para hacerlo. En las Escrituras, en lo que enseña la Biblia, porque la Biblia es nuestra autoridad, no es el hombre, ni la tradición, ni la cultura, la Biblia es nuestra autoridad. Y lo que la Biblia muestra es que cuando una persona es salvo, desde el libro de los Hechos en adelante, fueron bautizados inmediatamente después. No esperaban. Y yo conozco a iglesias también que tienen su bautisterio, eso es la piscina del bautismo, tienen su bautisterio siempre listo con agua. Que cuando una persona recibe a Cristo, en ese mismo servicio, ellos son bautizados. Nosotros cerramos la piscina aquí porque hacía mucho frío, pero no hay nada malo en hacer eso. Eso es bíblico. Si una persona puede ser bautizado el mismo día que ellos reciben a Cristo como su Salvador, y eso es bíblico. No tienes que esperar. Todo lo que tienes que hacer es ser salvo, creer y confiar en Jesús para el perdón de tus pecados. Y después de su conversión, después de su bautismo, Pablo salió de ser un testimonio de Cristo, de predicar a Jesús a las personas. Vamos a terminar ahí esta mañana. Eso es un buen lugar donde terminar porque yo iba a comenzar a hablar sobre cómo Pablo comenzó a predicar a las personas sobre Jesucristo. Eso es otro cambio que pasó en su vida. Pero lo que yo quiero decir a ustedes esta mañana es: tenemos la palabra de Dios.
que es nuestra autoridad. Nosotros tenemos que pensar en lo que dice la palabra. Y no hay nada malo en cuestionar por qué hacemos lo que hacemos como iglesia. No hay nada malo en pensar por qué. Y debemos encontrar la respuesta aquí en la palabra. Debemos encontrar la respuesta aquí en por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia. Amén. Vamos a terminar esta mañana en oración.